Volvemos a Mesa Testigo, ahora para hablar con Fernando Rey, dirigente en Rosario del Frente Patria Grande, el espacio que a nivel nacional conduce Juan Grabois. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Quería preguntarte, bueno, por la noticia más importante de los últimos días, que tiene que ver con este renunciamiento de Alberto Fernández para la reelección, desde Patria Grande, ¿cómo están analizando esta decisión? ¿Qué implica para el Frente de Todos? Bueno, es una decisión que es correcta. La verdad que nos parece que puede permitir ordenar a un Frente de Todos que venía en una situación muy difícil y que me parece que ahora el presidente tiene que tomar una posición de ponerse por arriba, que era lo que muchos sectores veníamos planteando, como para poder ayudar a encaminar el proceso electoral hacia las elecciones que se vienen. ¿Este es el gobierno de Massa? ¿Gobierna Massa, de hecho? Yo creo que gobierna una parte importante de la política del gobierno nacional Massa, obviamente entiendo que con acuerdo de Alberto, y obviamente no estamos de acuerdo con cómo se viene desarrollando la política económica. Nos parece que en su momento la solución Massa fue una solución de autoridad frente a una situación de muchos problemas y de una crisis que se agudizaba, que se profundizaba, pero la realidad es que los resultados, si uno a la materialidad de los hechos, de la inflación, de los ingresos de los sectores populares, de los trabajadores se remite, es mala. Así que tenemos muchísimas diferencias con cómo se está transitando. Obviamente vamos a acompañar todo lo que garantice que el gobierno llegue de la mejor forma posible al final de su mandato, pero nos parece que es el momento, en un año de elecciones, en que el Frente de Todos, esos debates que no pudo tener a lo largo de estos años de mandato, los tenga en un proceso electoral, y evidentemente hay proyectos distintos. Algunos sectores del Frente de Todos plantean que con el fondo como condicionante estructural, bueno, no hay alternativa. ¿Hay posibilidades de una política económica alternativa en este contexto? Hay posibilidades de una política económica alternativa, siempre y cuando sepamos que la primera medida de esa política económica es cancelar el acuerdo con el fondo. O sea, con este acuerdo con el fondo no hay posibilidades. Obviamente es una situación difícil, es una situación que no va a ser fácil, que va a tener que estar acompañada con mucha movilización popular, con muchos acuerdos, con mucha valentía de los sectores que pretenden expresar al Frente de Todos, pero que es una medida sin la cual no vamos a poder encontrar un camino alternativo, que es a este camino, que es el de una paulatina degradación de las condiciones de vida de los trabajadores, de las trabajadoras de nuestro país. ¿Cuál es el rol que debería tener Cristina en este marco? El rol de Cristina, como viene siendo, es el de un liderazgo estratégico ineludible. Expresa no solo la memoria histórica reciente de los sectores populares de haber vivido un país mejor que el que tenemos, sino también la esperanza y la expectativa de que esta situación tan mala de la que venimos, este tobogán en el que no se ve la arena, como planteaba Juan hace poco acá en Rosario, tenga otra alternativa para poder construirse. Nos parece que tomó una decisión muy valiente y muy importante, muy estratégica, y obviamente condicionada por una situación de proscripción de hecho que tiene muchas capas, la última, si se quiere, la condena a la que fue sometida, pero en esa situación tomó una decisión muy valiente, que es decirle a todos los militantes y sobre todo a los dirigentes y al Frente de Todos, que cada uno agarre su bastón de mariscal y que se puedan debatir los proyectos y se pueda construir algo que nunca salió muy bien, como es también el trasvasamiento generacional. Juan Grabois anunció en estas últimas semanas que va a ser candidato a presidente en la interna del Frente de Todos. ¿Cuál va a ser los principales ejes que va a llevar Grabois y Patria Grande a esa discusión de la PASO? Bueno, los principales ejes son los que nos hacen como generación política y como fuerza política. En primer lugar, lo que decía, la cancelación del acuerdo con el FMI. Nos parece que es imposible pretender un camino económico en el cual se disminuya la inflación, en el cual se puedan aumentar los ingresos, en el cual se puedan poner en valor las políticas sociales, con el actual acuerdo tal cual está firmado. O sea que esa es la primera cuestión, y para nosotros nos parece que hay una parte muy importante de la coalición de gobierno que piensa eso, digamos, de los votantes, de los sectores políticos que conforman el Frente de Todos, que piensan que ese es el camino. Y en segunda medida, algo muy importante y estratégico, que es cuál es el horizonte y el sentido que le vamos a dar a los inmensos recursos naturales que tiene nuestro país. Nosotros pensamos que existe un acuerdo tácito, pero bastante evidente, entre sectores del establishment que tienen aparte terminales políticas tanto en la oposición como incluso en el Frente de Todos, en el cual Argentina solamente sea un exportador
de esos recursos sin mayor elaboración. Y a nosotros nos parece que eso nos va a llevar de nuevo a la bancarrota, de nuevo a otra situación de saqueo como las que ya vivió nuestro país, y que con esos recursos se puede generar un proyecto de desarrollo pujante, plural, con una economía plural, donde haya un sector privado pujante, donde haya un sector de la economía popular también valorizado, donde haya un sector público también importante, y que ese es el camino que tiene la Argentina para transitar. Eso implica decisiones estratégicas, muy valientes, porque hay sectores muy concentrados y muy poderosos que no quieren ese futuro para nuestro país. Implica también una planificación a mediano plazo, que vemos que es lo que está careciendo mucho la política argentina. ¿Qué significa el ascenso de una figura como Milei, con una posición muy dura en términos de reformas de libre mercado, muy contundentes, pero también muy conservadora en términos de valores, en términos culturales? Y significa que la política está haciendo todo mal, eso significa. O sea, significa que lo que dice Milei de que el sistema no funciona, es verdad, el sistema no funciona. Y no solamente es verdad en términos de análisis, es verdad en lo que percibe cada argentino y cada argentina. El problema son las soluciones que da Milei. Entonces, ahí hay un problema de interpretación que lo que a Milei, como un exponente de un diagnóstico que podemos coincidir todos, de que la cosa está muy mal, de que hay un sistema que no funciona. No solo eso, sino que hay una casta política que se beneficia hace años de ese sistema, con amiguismo, con los familiares, que esto, que aquello, con el toma y daca de estar siempre en una situación de mucha lejanía del sufrimiento cotidiano, y ese diagnóstico es correcto. El problema es que las soluciones que plantea Milei son soluciones que profundizan los privilegios de los que ya tienen privilegios y que deshumaniza en un contexto de un país en el cual también hay sectores, incluso de la coalición opositora, que piensan que sobra la mitad del país. En ese sentido, Milei, con su énfasis en los privilegios y con su énfasis en políticas regresivas, incluso en cuestiones que a nosotros, por ejemplo, desde la comunidad de la diversidad sexual, nos preocupan mucho, que nos quieren quitar derechos, que le quieren quitar derechos, incluso derechos sociales, a los sectores más empobrecidos, bueno, puede ser una solución a un diagnóstico correcto, una solución muy, muy terrible. ¿Qué país viene si gana Juntos por el Cambio? Bueno, depende de quién gane de Juntos por el Cambio. En general, pensamos que coinciden en esto que planteaba, que es un país que va a entregar sus recursos naturales, que se va a alinear geopolíticamente, prácticamente sin matices a Estados Unidos, y ya sabemos lo que le pasa a Argentina y a Latinoamérica cuando se alinea en posiciones carnales, en relaciones carnales con Estados Unidos. O sea, pensamos eso, depende quién gane también en Juntos por el Cambio, eso puede estar también condimentado con mayores dosis aún de violencia y de autoritarismo que las que vivimos en el anterior gobierno de Cambiemos. Hace un par de semanas, bueno, se anunció el acuerdo entre Juan Monteverde, Roberto Zuckerman en Rosario para competir en una PASO acá en la ciudad. Digo, el Patrián está aliado, tiene un acuerdo con Juan Monteverde. ¿Cuál es el diferencial de Monteverde en esa interna? Bueno, en primer lugar, nos parece muy importante el anuncio, nos parece muy importante la búsqueda. Si hay un acuerdo en la ciudad es que no se puede seguir como estamos, que hay que cambiar esta situación, que es una degradación de 10 años continua, donde aumenta la violencia, aumenta la exclusión. Entonces, en ese sentido hay una vocación de cambio que me parece que está bien interpretada si uno plantea una búsqueda transversal, donde se priorice las cosas que nos unen, etc. En ese sentido, la candidatura de Juan, que venimos trabajando, construyendo de conjunto desde hace algunos años, es una candidatura que expresa mucho de lo que venimos buscando para la ciudad. Venimos de la fuera de la política tradicional, un cambio generacional con nuevas soluciones, con nuevas búsquedas, que aparte puede implicar, a nuestro entender, una esperanza en un contexto de mucha desesperanza. Y una esperanza incluso para sectores del peronismo popular, de los sectores que se referencian con Cristina, de los movimientos sociales, de todos aquellos que venimos tratando de seguir construyendo los lazos sociales que el neoliberalismo pretende destruir, que podemos sentirnos interpretados, incluso con todos los sectores que hoy están desconfiando mucho y repudiando mucho a la política. Juan expresa todo eso, juventud, la formación de venir desde los movimientos sociales, desde la afuera, dando soluciones concretas a todos estos problemas, y que me parece que es momento para apostar por eso nuevo, pero que tiene también mucho recorrido y mucho aprendizaje hecho.
¿qué se podría hacer desde la ciudad? Porque muchas veces se dice los gobiernos locales son los que tienen menos herramientas y efectivamente es así, se tiende a mirar hacia los gobiernos de la provincia, los gobiernos nacionales, pero desde la ciudad en términos concretos de transformaciones, ¿qué se puede hacer? Bueno, es verdad que hay que articular todos los niveles porque si no, no se le va a encontrar solución a los problemas de la ciudad, pero se pueden hacer cosas. Digamos, en términos de seguridad es evidente y se vinieron expresando en propuestas e incluso en proyectos que salieron votados, como la agencia antilavado en el Consejo Municipal, que hay tanto por arriba, por el medio, por abajo, como nos gusta decir, en cuanto a atacar la cuestión de la inseguridad y del narcotráfico, hay cosas que la municipalidad puede hacer, que el municipio puede hacer. Decía, por ejemplo, sobre el lavado de activos, poner en funcionamiento esa agencia, construir información, construir inteligencia, es algo que se puede hacer, sobre todo en relación a cómo operan esos sectores económicos que lavan ese dinero en el movimiento de la ciudad y que necesitan un accionar de la municipalidad. Y en cuanto al abajo, es algo que venimos haciendo mucho las organizaciones sociales y nuestro espacio político, que tiene que ver con construir todas estas miradas y todas estas prácticas transversales que generan otras alternativas de educación, otras alternativas de trabajo, para los sectores populares y también para los sectores que, digamos, para evitar la reincidencia, para los sectores que salen de la cárcel, de la prisión y que no tienen ninguna alternativa. La reincidencia es uno de los mayores agravantes de la inseguridad, así que me parece que ahí hay mucho para hacer en cuanto a eso. Después nosotros vamos a tratar de agregar todo lo que tiene que ver con la economía popular, con las juventudes, que hoy sienten que no se las contempla demasiado en las definiciones políticas, así que tenemos muchas expectativas. ¿Es un momento de renovación generacional de la política? Yo creo que es un momento de renovación generacional tanto en la ciudad como en la provincia, como a nivel nacional. Es muy importante que las conducciones políticas de los espacios lo entiendan así, y yo creo que si lo entienden así y apuestan a que sea el momento de la renovación generacional, las juventudes, y hablo de las juventudes de los 16, de los 20, de los 25 y también de aquellos que venimos del 2001 y que nunca ejercimos el poder en nuestro país, toda esa gente va a volver a apostar a la política si la política muestra algo nuevo, con nuevas ideas, con nuevas prácticas, con nuevos métodos. Creo que es una oportunidad muy grande en un contexto muy difícil y no hay muchas otras oportunidades. Fernando, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a vos. Seguimos con más Mesa de Testigos después de esta pequeña pausa.